Bien, en esta sección última ya de la sección de la unidad 1 se va a hablar de la historia del efecto Heisenberg. Entonces, tenemos que decir, pues, como decía Heráclito, todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos. Esta frase, digamos, hace referencia a que todo está en movimiento, ¿sí? Vamos a hacer la analogía con el efecto Heisenberg, pues porque en sí el fluido consta de esto, que depende de una fuerza y del movimiento que se aplique en este fluido, pues este va a estar en estado sólido o en estado líquido. Entonces con esto damos un breve introductorio a lo que sería la historia del efecto Heisenberg. Dentro de la historia del efecto Heisenberg, pues tenemos que hablar de Isaac Newton, puesto que Isaac Newton estableció en 1687, pues propuso que el esfuerzo de corte aplicado y la deformación producida son proporcionales, ¿sí? Entonces, esto ya, pues, con esto hablo ya para un fluido viscoso, ¿sí? Es decir, que a un mayor esfuerzo, pues como hemos dicho antes, se da una mayor deformación. Pero ya pues hemos dicho que la deformación implica que la velocidad relativa de las capas del fluido no es la misma. Por lo tanto, la relación de Newton también puede explicarse diciendo que el esfuerzo de corte y el cambio de la velocidad del fluido son proporcionales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que digamos que el esfuerzo de corte y la velocidad del fluido aumentan de una manera, digamos, proporcional, o sea, si aumenta una, también aumenta la otra. Entonces, digamos, también propone la constante de proporcionalidad en fluido viscoso, y pues por esta razón hay una relación constitutiva entre la ley de la viscosidad de Newton de los fluidos, pues cuyo comportamiento mecánico se describe adecuadamente en términos de una relación constitutiva. Entonces, pues también con esto él introduce pues los fluidos newtonianos, que son como el agua, el aire, son fluidos más abundantes, más comunes, ¿sí? Entonces, estos fluidos pues son los más estudiados y pues además los mejor comprendidos, pues, porque es, digamos, más fácil estudiar las leyes de Newton en estos fluidos. Bueno, dentro de lo que decía Newton de los fluidos newtonianos, pues no consideraba, digamos, que hubiera un cambio de estados. Él consideraba más que, digamos, la viscosidad del fluido se veía afectada por cosas como la temperatura, pero pues no tenía en cuenta otras cosas. Pues sí, el esfuerzo que se le aplica al fluido y estas cosas, pero pues nunca propuso un cambio de estado en el fluido. Bien. Ahora vamos a hablar de la viscosidad. Podemos decir que la viscosidad es una propiedad del fluido, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, la propiedad que da lugar a las fuerzas que se ponen al movimiento que se ejerce sobre el fluido, ¿sí? Entonces, así se llaman capas adyacentes en el fluido.
Estas fuerzas viscosas se originan en las existencias entre las moléculas del fluido y son de carácter similar a las fuerzas cortantes de los sólidos. Cabe señalar que la viscosidad solo se manifiesta en fluidos en movimiento, ya que cuando un fluido está en reposo adopta una forma. Digamos, en esto ya no ejercen fuerzas tangenciales, ¿sí? Cuando el fluido está en reposo. Bueno, es por eso que en un recipiente lleno con líquido, la superficie del mismo permanece plana. O sea, es perpendicular la única fuerza que en ese momento actúa, que es la gravedad, ¿sí? Sí existe, o sea, por lo tanto no existe un componente tangencial que ejerce una fuerza. Y la viscosidad es una característica de todos los fluidos, tanto líquidos como gases. Pues en el último caso el efecto de ser despreciable, ¿sí? Los gases. Está más cercana a unos fluidos ideales, esto ya se plantea unas condiciones para tratar, digamos, a los gases. Por otra parte, pues entre las moléculas de un fluido en contacto con un sólido, en las moléculas del sólido existen pues fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de adherencia, ¿sí? Entonces es como pues imaginar un fluido en movimiento y entre el movimiento del fluido y digamos, una parte sólida va a haber también una fuerza de adherencia, ¿sí? Una fuerza que va a hacer que el fluido, digamos, se detenga, por decirlo así, pues porque es una fuerza contraria. Entonces, pues así podemos, digamos, dar, digamos, una aproximación de lo que son los fluidos. Dentro de las medidas de la viscosidad encontramos μ, kilogramos por metro, pascales por segundo, y pues hay algo que se llama el coeficiente de viscosidad cinemática, designado como con la letra V, y pues este resulta ser igual a un cociente del coeficiente de viscosidad dinámica entre la densidad. Eso es como ya indicamos antes, pues dentro de los coeficientes de viscosidad dinámica está pues μ, pascales por segundo, kilogramos por metro, y pues esto es lo que eso equivale a un sistema sexagesimal, es el Stokes. Bueno, entre los fluidos newtonianos podemos decir que en este caso se puede considerar que la viscosidad se considera constante en el tiempo. Entonces, ahora vamos ahorita el fluido pues newtoniano, si se habla, digamos, de la viscosidad, entonces quiere decir que en este momento hay un flujo, ¿sí? Y el fluido está en movimiento, pero ¿qué pasa? Que el tiempo llega a ser constante, puesto que mientras que el fluido, digamos, se mueve, el tiempo, digamos, es pues constante en este momento. Entonces, los fluidos newtonianos son los más fáciles de describir, puesto que la relación entre un esfuerzo y contra la velocidad de la deformación es lineal. El mejor ejemplo es el fluido del agua, en contraposición con el pegamento. Entonces, hay un buen número de fluidos comunes que se comportan como fluidos newtonianos.
bajo condiciones normales de presión y temperatura, el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. Bueno, podemos decir que se puede hablar de una ecuación de un flujo cuando se habla de fluidos newtonianos. Y pues esta ecuación lo único que nos muestra es un cociente entre la velocidad de un fluido en un eje X y la velocidad de un fluido en un eje Y multiplicado por una constante, que la constante se da ya dependiendo de la viscosidad del fluido. Bien, entonces con esto pues podemos hablar de un fluido newtoniano. Entonces la ecuación, digamos, que constituye este tipo de fluidos, entonces nos indica, digamos, que si aumenta la temperatura de un fluido líquido, disminuye su viscosidad. Esto quiere decir que la viscosidad es inversamente proporcional al aumento de la temperatura. Esto se demuestra con la ecuación de Arrhenius. Entonces, esta ecuación nos dice pues esto que estábamos diciendo, que a medida de que la temperatura de un fluido disminuye, entonces pues aumentaría su viscosidad. Entonces esto se expresa como un número elevado a la viscosidad sobre la temperatura por una constante. En este caso la constante pues sería la viscosidad. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Bueno, como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano, como hablamos anteriormente. Bueno, aunque pues el concepto de viscosidad se usa habitualmente para darle características a un material, puede resultar inadecuado para describir el comportamiento mecánico de algunas sustancias. Respecto a los fluidos no newtonianos, estos se pueden caracterizar mediante propiedades meteorológicas, propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los sensores de tensiones bajo diferentes condiciones de flujo, tales como con la condición de esfuerzo constante, cortante. Pero bueno, para que se entienda mejor este cuento de los fluidos no newtonianos, podemos citar ejemplos. Entonces, un ejemplo muy sencillo, digamos, es tomar maicena con una taza de agua. Entonces se añade, digamos, almidón en pequeñas proporciones y se revuelve esta mezcla, ¿sí? Cuando la suspensión se acerca a la concentración crítica es cuando las propiedades de este fluido no newtoniano se hacen evidentes. Es como podemos explicar esto, algo así más entendible. Esta mezcla, cuando se le ejerce una fuerza con la mano, se vuelve sólida, el fluido se vuelve algo sólido, pero cuando se suelta, digamos, el fluido vuelve a ser líquido. Entonces aquí tenemos
un ejemplo de que son fluidos no newtonianos. Entonces, pues con esto podemos ver pues que además de que los fluidos no newtonianos cumplen con propiedades físicas, también cumplen con propiedades químicas que hacen que haya un cambio de estado de sólido a líquido. Bien, entonces más adelante también vamos a hablar de los usos y de los tipos de fluidos no newtonianos cuando ya hemos en la unidad 2 las clases de las composiciones químicas de los fluidos no newtonianos. ¿Y quiénes hablan de esto? De lo que llamamos efecto Weissenberg. Dentro de eso pues tenemos que postular primero a Newton, puesto que Newton en el siglo XVIII tenía pues sus trabajos sobre fluidos y habló sobre la viscosidad, sobre esto que decíamos anteriormente, que la viscosidad digamos depende o no del tiempo. Entonces pues esto también se cumple en los fluidos no newtonianos, dependiendo digamos la clasificación de los polímeros. Entonces por ese motivo, a pesar de que sean fluidos no newtonianos, siguen cumpliendo leyes de Newton. Entonces vamos a hablar primeramente de Newton. También tenemos a Alexis Claude, este pues, es un físico de entre los años 1713 y 1765. Bien, él propuso ecuaciones de movimiento, o sea, tomó las ecuaciones de movimiento de Bernoulli y a eso le introdujo el término de cavitación, ¿sí? Y esto tiene que ver con el efecto Weissenberg, pues porque gracias a esto se lograron describir ecuaciones del movimiento pues, de los fluidos no newtonianos. Bueno, también está dentro de las personas que hablaron del efecto Weissenberg, tenemos que mencionar también pues a Carl Weissenberg, que introdujo pues, el número de Weissenberg y el efecto Weissenberg, como pues, hemos explicado en todo el curso. Tenemos que también introducir químicos que hablaron de los polímeros, ¿sí? Los polímeros que tenemos la sustancia que componía digamos este tipo de fluidos que tienen características sólidas y líquidas a la vez. Entonces dentro de ellos está Wallace Hume, es un estadounidense, nació el 27 de abril de 1896. Pues, él lo que hizo fue pues hablar de la estructura molecular de los polímeros, y dijo que eran estructuras orgánicas, ¿sí? Pues Wallace Hume fue un químico orgánico, ¿sí? Entonces estudiaba los químicos orgánicos, y dentro de esto pues, estaba el neopreno, tipo de poliéster. Bien, tenemos que hablar de otro químico. El químico pues de la época antes de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Marcelin Pierre.
nació el 29 de octubre de 1827. Entonces, los trabajos en química de él se hicieron a finales del siglo XIX. Entonces, él inicia experimentaciones en un laboratorio farmacéutico llamado Pelius, destacado pues por la síntesis de compuestos orgánicos, ¿sí? Tuvo un doctorado en ciencias en 1954. Pues básicamente lo que hace es descubrir otro tipo de poliéster, y además de esto pues le introduce algo que es muy importante cuando se habla de los fluidos newtonianos, que es el peso atómico y las estructuras moleculares digámoslo así, de fluidos de cual estemos hablando. Como pudieron apreciar la imagen anterior, ahí pues tenemos la imagen de Carl Weisenberg. Ahora vamos a hablar más acerca de Carl Weisenberg. Carl Weisenberg es un físico austriaco. Él estudió matemática, física y química en la Universidad de Viena, en la Universidad de Berlín y en la Universidad de Jena. En la Universidad de Jena, Carl Weisenberg se doctoró. Bien, dentro de los trabajos más importantes de Carl Weisenberg encontramos el álgebra tensorial, encontramos también pues los grupos de simetría, la cristalografía y la reología. En honor a Carl Weisenberg, digamos, también hay otro tipo de cosas, como digamos un instrumento de laboratorio que es utilizado en el estudio de los flujos viscoelásticos. Recibe su nombre como la cámara de Weisenberg, pues en honor a Carl Weisenberg. Él recibe la medalla Nobel del Instituto de Física en 1946, y gracias a él pues la Sociedad Europea de Riología ofrece un premio llamado el premio Weisenberg. Bien, a continuación entonces pues vamos a encontrar una serie de imágenes de cómo es el efecto Weisenberg, y pues vamos a hablar del efecto Weisenberg.